¿Sabes que esta calle está bendita? La calle donde grabamos. Sí. No digas el nombre, ¿eh? No. ¿Por qué está bendita? Porque No cuando... digas el nombre porque soy un paranoico. No sé si había quedado claro. No digas el nombre, que estoy como una cabra. A ver, la calle se llama Calle Adolfo Valor y no pasa nada. No, cuando venía del metro, llego a la calle... Ojalá. Aún quedan 10 años para eso. A la calle sin nombre y nuestro estudio está a la izquierda. Bueno, pues de repente he mirado a la derecha y he visto una tienda que se llama Tableros Cebolleros. ¿Qué te parece? Y he dicho, ya está. ¿Qué significa eso? Es una tienda que vende tableros y que... ¿Qué es un tablero cebollero? Para cortar. No, Cebollero es el nombre del local. De hecho, era Tableros Cebollero. O sea, cebollero es como se llama el... ¿Tableros? Joder, es como si dijeras Lavavajillas Martínez. Pues Sí. es eso, Tableros Cebollero. Y ahora te estoy preguntando que era una tienda de tableros. ¿Sí? Ah. No sé, la Ouija o algo así será, no sé. ¿Qué tipo Vale. de tableros hay? Pues tableros para hacer mesas. ¿Por qué no les hablas para que patrocinen esto? Esta mierda. Pues yo no estaría bien. En vez de estar hablando de ellos gratuitamente, en vez de tableros cebolleros, y que nos bendigan con algo de su cash flow, de su sweet dinero. Pues mira. Vale. Bueno, el programa de hoy está patrocinado por Tableros Cebolleros. Hola, esto es Cebollas Verdes, el podcast donde la gente nos cuenta cuál es su película favorita. Yo soy Adolfo Valor y a mi lado tengo a mi fiel escudera, Ana Bollero. Hola, Ana. ¿Qué tal, Adolfo? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, Hoy buena peli. Y buen invitado. totalmente. Par 10. Totalmente. El otro día me dijo un compañero, está un poco agobiado porque quiere cambiar de trabajo y no sabe cómo. Y yo le di mi teoría de los cambios de trabajo. ¿Ya te he hablado de mi teoría? No, cuenta. Es la teoría de los 3 túneles. Ostras. Cuando quieras cambiar de trabajo, tienes que hacer como en la gran evasión, que cavaban 3 túneles. Tom, Dick y Harry. Y entonces era por si les pillaban los nazis en un túnel, aún tenían 2 para escapar del campo de concentración. Joder, vaya trabajo, ¿no? Claro, es duro, pero tiene recompensa. Entonces, tú siempre que quieras cambiar de trabajo, tienes que tener 3 túneles abiertos. Pero es muy absurdo. O sea, quiero No, ser tú médico. eres absurda. Quiero ser médico, entonces voy a estudiar en paralelo ADE y No, abogacía. hombre, no. Voy a mandar mi currículum al hospital de enfrente, a otro en Canarias y luego un tercero que será abrir mi consulta privada. Ah, Dios mío. Madre mía. Dios mío, tengo que explicártelo todo. Eso es pero es el mismo camino, o sea... No es el mismo camino. Bueno, Son perdón. 3 túneles distintos. Comprendo. ¿Entiendes? Sí. Es una teoría perfecta. ¿O te ha gustado? Como persona que ha cambiado de trabajo sin necesidad de 3 túneles, Sí. le digo a alguien que no ha cambiado de trabajo que vaya teoría de... Llevo... Un ¿Tú no has cambiado de trabajo? No. ¿Tú has estado en Tú el- estás hablando, Ana. Lo único que tenías es que hablabas con propiedad. Tú has cambiado de profesión. Pero cambiar de trabajo has cambiado muchas veces. Ah, bueno, vale. Yo te Pequeñez. digo de cambiar de trabajo. Si te quieres Minucias. cambiar de trabajo, Minucias. te quieres cambiar a otra empresa y bla, bla, bla. Sí, o sea, pero al final Entonces- tu teoría se resume en echa 3 currículums distintos. No, hombre, no. No, ¿qué se va a resumir en eso? Se va a resumir Manda en... 3 emails, tu gran Tienes que- teoría. Entra en LinkedIn, pincha 3 botones, la No, gran teoría la- del cambio de trabajo de Adolfo Valor. No. En primer lugar, la teoría se basa en que el trabajo es una puta cárcel y tienes que huir de ella. Eso para empezar. Y luego tienes que contársela a otro amigo, a otro compañero de oficina. Porque si no, da mala suerte. No, Entiendo. porque así te da vidilla, porque así piensas, a lo mejor me traicionará, a lo mejor no, a lo mejor está con los nazis. Claro, porque yo siempre pienso mal de la gente, no es que tenga que desahogarme con el idiota de al lado, no es, oye, estoy pensando en... He mandado mi currículum a... Uf, no aguanto este sitio, en 2 meses voy a estar en... ¿Entiendes? Ya. Los 3 túneles. Bueno, ¿y qué? ¿Ya ha Una hecho- teoría ¿Ha perfecta. acabado ya los 3 túneles tu amigo? No le han pillado, le han despedido. Ay, Bueno, pobrecito. no haberme hecho caso. No haberme hecho caso. Yo lanzo mis teorías al mundo, luego la gente las coge o no. Vamos con nuestro invitado de hoy. Vaya bajón, Adolfo.
Vaya bajón. No vine aquí para hacer amigos. La teoría de 3 túneles es la pirola. Vaya tela. Pues sí, una buena Tom, película. Dick y Harry. Una buena película, una profesión complicadita. James Garner, de piloto de la RAF. Steve McQueen, con una chupa de cuero. Un chulazo, escapando en moto. No has visto La Gran Evasión, ¿verdad? Sí, la he visto. ¿Quieres que de paso? Es de pollos, son gallinas que tienen que oír. Hoy en Cebollas Verdes estamos de vuelta. Nuestro invitado es guionista y director de algunas de las películas más populares del cine español reciente, como El otro lado de la cama o Días de fútbol, o más recientemente Tenemos que hablar. He dicho que es guionista y director. Sí. Y que ahora hace mucho teatro. ¿También lo he dicho? No, eso ya Eso no. no. Vale, bueno, David Serrano, ¿qué tal? Muy bien, Bienvenido. muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vosotros, por favor. Pensaba que te ibas a perder de camino a esto porque he recibido un par de mensajes por el camino de... No, pero yo... Esto está más lejos de lo que pensaba. Sí, pero yo viví muy cerquita de aquí. Mi infancia la pasé en la Elipa, entonces está nada, aquí al lado. O sea, muy cerquita. ¿Y qué tal? Porque ahora yo estoy buscando pisos por aquí. ¿Por la Elipa? No sé, mis abuelos todavía viven en la Elipa. Bien, no sé, bien. Vale. Bueno, David, has elegido una peli... Muy original no he sido, ¿no? Bueno, pero es la excusa perfecta para hablar de esta peli, porque es una de las... Lo tiene todo. Es una de las comedias más importantes y una de las pelis más importantes que se han hecho en este país. Sí. De uno de los cineastas más importantes que ha habido en España y en Europa y yo creo que en el mundo. Lo que pasa es que para mí sí, desde luego. luego hablaremos, no sé por qué no es tan conocido fuera. Sí, es curioso eso. ¿Cuál es la peli que has elegido? El Verdugo. El verdugo de Luis García Berlanga, Berlanga. Sí. ¿Por qué la has elegido y qué suponía para ti y qué ha supuesto ahora? Porque creo que la has vuelto a Claro, ver. la he vuelto a ver esta mañana porque siempre ha sido una de mis películas favoritas. Y es una de las películas que más me influyó a la hora de empezar a escribir y a dirigir. Es una película por la que estuve bastante obsesionado cuando tenía, no sé, 16, 17 años, 20 y tantos. Pero llevaba muchos años sin verla y siempre me da mucho miedo cuando reviso películas que me gustaban mucho cuando era jovencillo, porque las ves con los años y, claro, generalmente a mí por lo menos me suelen decepcionar. Y en el caso del Verdugo no solo no me ha decepcionado, sino que creo que me ha gustado la vez que más de todas las veces que la he podido ver, que no sé cuántas veces he podido ver la película. Pero 10 veces, a lo mejor, 8 veces, no sé. Pero hoy realmente la he disfrutado muchísimo. Me parece una película perfecta. Y fíjate que creía que era más larga, pero es que dura 1:30. Es como una especie de, además de guión perfecto y me ha fascinado cómo está rodada, lo bien que está rodada, lo inteligentemente que está rodada y lo bien hecho que está cada plano. No sé, me ha fascinado verla hoy, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Algún momento que no recordases o...? No ha habido ninguna secuencia que no recordara, porque eso sí que según iba viendo una película que tengo muy presente, pero lo que sí me ha sorprendido es lo bien que está rodada. Ya. Y además ahora es una especie de obsesión que tienen todos los directores de querer hacer el plano secuencia más largo y que no sé, es una especie de competición. Claro, ves los planos tan largos que hacía Berlanga, pero es que no se nota que son planos largos. Entonces creo que eso es, o sea, que el sentido de que tiene hacer un plano secuencia o casi un plano secuencia es que el actor esté más cómodo, que la historia se cuente mejor así, que el actor se pueda, no sé, pueda mejorar su interpretación, no demostrar que sabes mover muy bien la cámara, ¿no? Y creo que Berlanga es el ejemplo de buen director de planos largos, porque aquí no hay tanto plano secuencia, algunos hay, pero sí hay planos que duran mucho. Y es que no se nota que está él detrás. O sea, es una de estas direcciones invisibles perfectas. Pero además lo bien encuadrada que está la película. O sea, es que... no sé, me ha parecido redonda, de verdad, visualmente. De hecho, yo he pensado lo mismo cuando lo he vuelto a ver. De hecho, si fuera el típico director que dices tú de voy a hacer la machada del plano secuencia para lucirme... aguantaría toda la secuencia, pero él no, él corta cuando tiene que cortar. Exacto. Lo que pasa es que no te das cuenta de cuando encima es que mueve la cámara que no te das cuenta. He tenido que darle para atrás al DVD varias veces para ver si había cortado o no. Sí. O sea, y se supone que me dijo esto, o sea, que para el espectador yo creo que no se da cuenta de ni uno solo de los cortes, que creo que es lo
lo ideal de un montaje, ¿no? De este tipo. Y lo hace con una elegancia y siempre para remarcar alguna idea o para ayudar a contar la historia. O sea, la escena inicial de la peli que arranca con el desayuno, con los chuscos de pan en el café del guardia. Entran primero los funerarios, luego entran los celadores, entra el verdugo, bla, 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 y al final acaba con los chuscos de pan en el café que le han jodido el desayuno al señor, que lo único que quería desayunar, y al final ¡ah! Sí, y además lo que también me ha gustado mucho ver hoy es que la cantidad de ideas que hay dentro de cada plano, ¿no? Y el sentido que tiene dónde está poniendo la cámara en cada secuencia. Bueno, luego hay 1000 detalles. Sí. O sea, el gorro este que tiene él en Nino Manfredi en Mallorca, que está como medio estropeado, además, que está como medio roto. Y cómo está ese gorro puesto. No sé, ahí es una película que tiene pinta de haber sido pensada hasta como el más mínimo de los detalles. Luego el guión Está tan llena de vida que efectivamente en cada secuencia puedes verla infinidad de veces, que siempre vas a descubrir eso es la algo. genialidad de Azcona, ¿no? Esas cosas que hacía Azcona de meter estos diálogos de personajes que a lo mejor solo aparecen en esa secuencia, que con 2 o 3 frases ya ves perfectamente qué tipo de personajes son y que van dando cada vez más color a la película y la va llenando más de pues eso, de vida, ¿no? Sobre todo porque son películas las que hizo Berlanga y los guiones de Azcona que estaban llenos de vida, de verdad. O sea, ahí sí que ves el español de esa época. O sea, entiendes España perfectamente con esta película. Eso yo creo que es su mayor virtud, claro. Cómo ves las casas, ¿no? Cómo vivía la gente, los parques, cuando van a la feria del libro, cuando van al puesto este de horchatas o de cerveza. O sea, La construcción de los pisos, el turismo en Mallorca, los guiris. tiene el valor añadido ese, ¿no? De no hemos vivido esa época y gracias a esta peli te imaginas. Es un cine que muy estaba bien. muy pegado a la realidad de su época, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido un poco en el cine español. Y es no sé, a mí siempre me da la impresión de que siempre me ha sorprendido 2 cosas de Berlanga. Lo que comentabas tú al principio, que es un director que en el extranjero apenas se le conoce. Son mucho más conocidos otros directores españoles. Y que no haya habido más directores de nuestra generación que hayan seguido un poco ese cine, ¿no? Creo que no... A lo mejor es porque se ha hecho más televisión, más pegado a la realidad y tal, pero que cinematográficamente no ha habido una corriente más grande de gente que se ha pegado más a ese tipo de cine, ¿no? Que hacían Berlanga y Azcona. Pero a la vez es imposible hacer comedia en España y no... Bueno, imagínate que vas con este guión ahora mismo a una televisión. Eso es otra cosa, pero... O sea, jamás te lo producirían, claro. Ni de coña, ¿no? Ni coña. ¿Y eso no es triste? Que esta ¿Qué peli crees se que te hiciera en el dirían franquismo y ahora no. O sea, ¿qué pegas pondrían en la tele al guión? Hombre, si fuera una tele privada que quieren una comedia que sea, como les encanta decir, feel good, y esto no lo es, claro. Sí, querrían algo mucho más luminoso y más... Hablando de eso, de terminar con la sensación de acabar bien, la película tiene un final bastante agrio. Terrible. Pero sin embargo termina la secuencia no ahí, sino de repente con una imagen de unos guiris subiéndose al barco Bueno, es un y poco bailando en plan Parásitos, en realidad. guateque. O sea, yo creo que algo ahí de Parásitos. Pero- ¿Sabes cuándo yo he pensado en Parásitos cuando vemos la casa de López Vázquez? Que Sí, están en un sí, sótano totalmente. también Sí, sí. y se ve la calle por encima de las cabezas y dije, joder, es donde vive la familia de Parásitos. Sí, totalmente, es verdad. Y el final que Pero decía ese Ana final- también, ¿no? Es de lucha de clases. Hay unos que viven de puta madre, o sea, después... Pero quiero decir, ¿vosotros creéis que ese momento estaba ya en guión Seguro que preparado? Yo creo que sí. Además, esos son detalles que eso no... Imagínate además de producción, menudo follón. O sea, un Claro. barco con gente bien vestida que nos... Pero si lo cogiéramos por la leyeras calle. sería raro, ¿no? Porque es como que termina, o sea, la frase es perfecta, o sea, la frase con la que termina el padre diciéndole, eso dije yo. Eso dije yo. Y de repente, es verdad que si termina ahí la película, te quedas con la sensación de mal cuerpo, normal, pero de repente es como, turiri, un barco guateque. Bueno, sí, con los ricos pasándose lo que te cagas, ¿no? Y
Eso está muy pensado, seguro, ¿eh? Eso no está improvisado. Yo también creo, a ver, la peli es del año 61, 63. Sí, por ahí, 63, que es el franquismo en pleno apogeo. Es un milagro hacer esta peli en cualquier tiempo, Sí, pero además es que es sorprendente que le permitieran hacer esta película. claro, y yo creo que está llena de trucos para hacerla pasar por una comedia. O sea, los títulos de crédito empiezan con un Sí. doop-be-doo, un swing que no te prepara para la bestialidad que vas a ver luego. Totalmente. Y yo creo que acaba también con Claro. un twist de gente bailando, en plan, bueno, a ver si cuela esto, que se Claro. vayan con un sabor de boca de esto es una comedia. La música es una maravilla, más de Asin Sarbo, que es un músico espectacular. Yo estuve ahí investigando películas de Asin Sarbo, es un musicazo. Hizo maravillas de bandas sonoras también. Bueno, y el dire de foto es Tonino de Increíble, Licoli, o que sea, increíble, o sea, el he tío flipado aprovecha también. que es una coproducción italiana y Berlanga no es tonto y se va a uno de los grandes directores, porque en los años 60 la escuela de cinematografía italiana Y seguro era que muy tiene que superior. ver en que la película esté tan bien rodada y tan bien encuadrada. O sea, Claro. yo he flipado con los encuadres, de verdad. Era como, joder, es que no se rodaba así en España. O sea, en esos años no hay películas que estén tan bien rodadas. No sé, me ha encantado volver a verla, la verdad. Te decía lo de si es posible, aunque sea de influencia directa o indirecta, pero es verdad que es uno de los clásicos a los que llegas primero. Yo creo que Berlanga Sí. y Azcona, en cuanto empiezas a estudiar, porque es muy accesible, porque sus pelis son muy divertidas. Sí, Entonces, sí. ya por vía familiar ya te suena de la vaquilla, la escopeta nacional, y si quieres dedicarte al cine, enseguida es como, y más si quieres hacer comedias, como boom, enseguida te lo encuentras y dices, joder, entonces se puede hacer encima con la idiosincrasia de este país y tal, ¿no? Es como muy esperanzador encontrarte a Berlanga tan pronto. Sí, además es lo que dices, es un director muy accesible para cualquier espectador. Tú puedes hacer una lectura superficial de su cine sin ningún problema, y si luego quieres profundizar en lo que hay detrás, joder, es que... pero sí que es fácil de ver, no es un director complejo. Yo creo que ahí está su genialidad, ¿no? Y esa capacidad que tenía de estar hablando de muchas cosas por detrás de lo que nos está mostrando, ¿no? Es que se aprende mucho viendo la peli, porque, o sea, desde simplemente cómo funcionaban los verdugos, el oficio, los pasos que se iban dando, hasta pues temas esos de clasismo. A mí me encanta la escena de la boda, que en teoría debería ser simplemente, bueno, pues estos dos se casan, punto y pelota, y de repente aprovecha para ponerte con dos matrimonios, uno con toda la pompa y el humilde, para enseñarte esa falta de dinero. Me parece brutal cuando se están casando y están los curas apagando todas se las casan al final velas, con una vela quitando sola. la alfombra. Y bueno, y el reparto, o sea, están todos. O sea, Están es increíble, todos, sí. o sea, increíble que para una secuencia fueran esos actorazos también, ¿no? Todos, o sea, era... Y que ya le espectacular. acompañarán, ¿no? El resto de sus O pelis, sea, cuando ¿no? he visto a Julia Cabalba también digo, también salía, que no recordaba, y Lola Gauss, o sea, es como esa secuencia que es maravillosa cuando empiezan a pelear por el piso. Buah. No, es una genialidad esta película, la verdad. Y la bronca de Agustín González, que es Sí. tan violenta, porque Sí, es que sí. la gente en España se pega así. O sea, ahora igual no se pega, oiga, que estaba mirando a mi mujer, o sí, pero la forma chulesca y a la vez miedosa de me pego, pero no me pego, me cago en la ley, qué disgusto me estoy, qué berrinche que me agarren. Eso es una genialidad. Es también. brutal. Es una genialidad, sí. Hay también mucho rollo pasivo-agresivo en la película. Tanto desde la propia novia que le está trayendo café a una amiga y le dice, pruébalo a ver si te gusta, me vas a dar un disgusto como no te guste. Al padre... Y los que están escuchando la radio en el pantano, debe ser el pantano de San Juan, que Sí. como se pone la vela dice, qué poca vergüenza que utilicen su radio, ¿no? Es una- Si queréis bailar, os traéis os vuestra trae música. vuestra música, no utilizáis la nuestra. Eso es una genialidad. Bueno, hemos contado el argumento de la peli, que es muy sencillo, ¿no? Es la historia de un tío que... O sea, normalmente cuando escribimos guiones y enseguida estos manuales que te dicen... No, el personaje, el héroe siempre quiere conseguir algo y luego son los obstáculos. Y yo creo que esta y muchas pelis de Berlanga no es la historia de alguien que quiere algo, es la historia de alguien que no quiere hacer algo y le obligan. Pues este tío no quiere bajo ningún concepto tener nada que ver con el oficio de su suegro y acaba haciéndolo. Y luego siempre con esta cosa de las novelas de Azcona y de sus guiones también, que supongo que compartiría con Berlanga, del hambre, ¿no? De la pobreza. O sea, es gente que quiere salir de la miseria, que pasa hambre. O sea, es
Ya desde el principio, cuando pone lo que decías, el primer plano ahí, que este hombre que está echando como trozos de pan en el café con leche, hay una mirada que echan los dos, que echa Nino Manfredi hacia la comida, como que ya tiene, o sea, te transmite que es gente que tiene hambre, ¿no? Y eso está... Sí, el otro le pasa un piti él y siempre tal, ¿no? Para calmar el para ansia. calmar el Toma, hambre, ¿no? Toma, fuma para que se te pase el hambre de alguna manera. Y esa cosa es maravillosa. Entonces son siempre gente que quiere ascender en la escala social, quiere tener un piso. Claro. Es que, claro, viven como los de Parásitos, en Claro. una especie de semisótano ahí horrible, ¿no? Y les entra el agua, además, también. Sí, o sea, sí. Dice que no hace falta, que aquí nos bañamos. Y él está feliz con el piso y con el colchón. O sea, Con el colchón, la cúspide de su vida es comprarse un colchón. el tramo que le sale bien, que no tiene que matar a nadie y que están estupendos y tal. Y han puesto al abuelo en un cuarto y ahí el tío es feliz. Sí. Es el triunfo del hombre más miserable, ¿no? Al final, conseguir un colchón. O sea, es... Yo viéndola tenía un poco por supuesto, la sensación de angustia permanente, pero por otra parte es como una historia que está retratando una tragedia común, que es la de la persona que necesita trabajar para pagarse la vida, ¿no? Y tienes, pues es como, ¿cuál es el ejemplo del peor trabajo, el más desagradable? Pues funciona muchísimo por eso, pero en el fondo tenía la sensación de entender perfectamente al hombre, ¿no? Esa sensación de tener que prostituirse por dinero, matar por dinero, o sea, como algo vil, ¿no? De lo que tengo que hacer para eso, para tener una casa y estar con mi hijo. Y luego además tienen una facilidad, tanto Azcona como Berlanga, para hacer humor con estos personajes que son como unos pobrecillos, unos pobres desgraciados. Se ríen de ellos, o sea, se ríen de ellos, pero siempre con una especie de, no sé, con amor en el fondo, ¿no? O sea, esto también que ahora está tan de moda decir, no, es que no hay que hacer humor de abajo, ¿no? Estas cosas que De abajo arriba, de arriba. Pues, que son surrealistas. Sí. No, ellos, joder, se están riendo de la gente que vive en esa especie de semisótano con López Vázquez ahí poniéndole, se le tira de la sisa, la otra diciéndole que tiene que hacerse la cama antes de irse al pantano de San Juan, se ríe de ellos, pero sí que los trata... midiendo la cabeza para que los niños no salgan cabezones, es que está llena de gags brutales. Lo de mi padre no es hereditario. Y luego también tiene una parte que hay un debate muy interesante sobre la pena de muerte y Joder, que en plena comedia te van colando sin hablar argumentos. Nunca directamente de eso, Claro. Esa es la brillantez de la película esta, que es que en ningún momento lo verbalizan. Claro, hay momentos que es como de, si la pena existe, alguien tiene que ejecutar esto. Sí. Que es como de, bueno, el problema no es de quién ejecuta, Exacto. sino del hecho de que esto De que exista. exista, sí. Y luego me encanta el momento surrealista de cuando está el verdugo que ya le toca, quiera o no, tiene que matar. Y de repente esos funcionarios de la cárcel que le están, o sea, que además se nota que han pasado por esto 10 veces más y le están llevando para que lo mate y le dice, y de repente le cuentan un argumento que es: tienes que hacerlo por el reo, porque el reo no puede esperar. O sea, ¿cómo vas a hacerle a este hombre que tienes que matarle? ¿Cómo vas a hacer que espere? No, y el pobre Nino Manfredi dice, no, si tiene razón, claro. Y el plano en el que se ve que el reo empieza a llegar por el fondo del pasillo, Sí, ese plano Es que se dan cuenta y durísimo. cierran un poco la Cierra puerta. para terminar de convencerle, ¿no? Es increíble, ese plano es de los mejores de la peli, sí me ha encantado. En la lista esta de detalles que ahí dices, esto sí que es Berlanga, porque ya es de puesta en escena, cuando Nino Manfredi está como cuando te pasa una desgracia, cuando tienes un accidente o algo de esto, que viene el Samur y tú intentas explicar lo que te ha pasado y como si te fuera la vida en ello, y él está intentando explicar por qué no puede hacer esto. No, es que mire, yo me prometieron un piso, bla, bla, bla. Saca las fotos. Y el director de la fotos. prisión se sienta, le dicen, traigan un champán, tal, aprovechan que el reo ha pedido de última voluntad una botella de champán y le pasan dos vasos. Y el hijo de puta, el director de la prisión, mientras Nino Manfredi le está suplicando que no quiere hacerlo, mira a ver y se queda con el vaso más limpio. Y el otro se lo pasa a él. Y dices, hostia, tío. Con todo lo que está pasando en esta escena, que empieza a tener es increíble. mano, sí. La peli nace porque Berlanga lee en una noticia en Valencia ejecutan a, parece ser además que fue la última mujer ejecutada a garrote vil en España, ¿no? Que era la envenenadora de Valencia. Y entonces lee la noticia en prensa y lee que tanto la reo como el verdugo tuvieron que ser asistidos
por un médico. Y entonces a Berlanga se le ocurre la imagen final poderosísima del plano general con el reo que camina con dignidad y el verdugo tambaleándose, ¿no? Entonces dice que tenía esa imagen en la cabeza, pero no sabía más. Y estuvo como un par de años como ahí en barbecho y hasta que ya entra Azcona, y Azcona a partir de ahí... ¿Firman los dos el guión? Firman los dos el guión. Y luego... ¿Hay alguien más o no? Hay un dialoguista italiano, se ve que algo para Nino Manfredi o algo de esto. Pero luego tengo la sensación, y esto ya es lucubración pura, de que el guión les debió, una vez que ya entra Azcona, como que les debió salir bastante fluido, orgánico, porque todo es una sucesión como muy natural de... el tío se lía con la chica, el padre les pilla, si les pillan se tienen que casar, si se casan necesitan un piso, hereda el esto, como la sucesión de hechos. Es tan sencillo que ahí está su genialidad, ¿no? Que es una historia muy sencilla. 3 elementos, el piso, y el piso ya es el motor, el punto de giro ese que ya le hace caer en aceptar el trabajo, pero... sí que da la sensación de guión, o sea, da la sensación de guión que se ha escrito muy fácil, ¿verdad? Como casi guión que, eso es lo que tú dices, se les debió escribir en 2 meses a lo mejor. Pero no sé cuánto trabajo hay detrás, porque es redondo. Es que tiene la sensación que tengo viendo la película es la misma con el guión que cómo está rodada, que parece fácil. Y es complejísimo, claro, ¿no? O sea, y eso me parece que es los grandes guionistas y los grandes... directores, los que no eres consciente de que están detrás. A mí son los directores que más me gustan. Y los guionistas también, ¿no? No soporto a los directores que se ponen por encima de las películas. En teatro todavía menos, que es más habitual todavía que el director siempre se ponga que haya directores que se pongan por encima de sus obras, ¿no? Pero en este caso es que todo lo que hacen es a favor de la historia que están contando, que creo que es lo que hay que hacer, claro. ¿En teatro por qué más? Yo sí que veo con mucha frecuencia directores de teatro que se ponen por encima de las obras y que no ven la mejor manera de contar la obra, sino de demostrar que tienen pericia como puestistas en escena, digamos, y que la puesta en escena muchas veces la llenan de elementos que a lo mejor no son los más adecuados para contar la historia, ¿no? Un ejemplo de todo lo contrario, por ejemplo, creo que es Sergio Peris Mencheta, que es un director que tiene encuentra todo el rato ideas y trucos para puestas en escena, pero yo siempre se lo digo a Sergio, digo, creo que eres el que mejor emplea esos trucos, porque siempre, o esas ideas visuales muchas veces, porque son siempre ideas que hacen que la historia se entienda mejor y que se cuente mejor, que creo que es lo que tiene que hacer un director. En el momento en el que te pones a poner la cámara en un sitio determinado para demostrar el gran plano secuencia que se te ha ocurrido, o como director, el gran hallazgo visual en teatro, que va a reventar, o sea, que va a enloquecer al espectador, pero que a lo mejor lo que hace es que tu historia no se está contando de la mejor manera, ¿no? Tú cuando escribes para cine o para teatro, ¿tienes digamos, ese uniforme de escribir para cine o escribir para teatro? O sea, ¿o te dejas llevar y de repente vas viendo y dices, va, esto... Pues es que todavía no he escrito para teatro, porque he escrito musicales. Claro, tenía esa idea. Musicales sí. Pero para adaptarlo... La idea del musical es como es como diferente al teatro, porque un musical al final tiene una estructura casi más cercana al cine. No tienes tantas secuencias, tantos bloques, pero si puedes llegar a tener 25, 30 bloques. En teatro no tienes 30 escenas. Es muy raro que una obra de teatro tenga 30 escenas, es rarísimo, alguna hay, pero no es lo habitual. En musical sí que te puedes ir a 20 y tantas, 30 escenas. No es lo mismo que una película, que serán 70, 80. Bueno, no, esta tiene muy poquitas, yo creo. Tiene pocas escenas, sí. Sí. Pero sí que es como un término medio. Todavía no he escrito ninguna obra de teatro, porque ahí estoy siendo más listo, entonces lo que estoy haciendo es coger obras muy buenas de otros autores. Es que lo que hago como director de teatro es... no sé, es como si de repente pudiera recurrir a Aaron Sorkin para que me escribiera alguien de una película. Entre que la escriba Aaron Sorkin o que la escriba yo, creo que tiene más sentido que la escriba Sorkin. O sea, a ti te llega el guión traducido, ya lo pones en escena. Yo busco obras de teatro, lo que se va estrenando en Londres, en Nueva York, en Argentina también. Entonces me leo un montón de obras y la que me gusta, pues compras los derechos y la traduces y haces la adaptación. Con la gran ventaja, además, de que cuando adaptas, generalmente el autor no está encima de ti viendo que estás cambiando, con lo cual puedes hacer los cambios que consideres para contar la historia de la mejor manera, ¿no? Entonces es una grandísima ventaja, claro, que no me tengo que
que soportar a mí como guionista, y entonces puedes acceder a las mejores obras que se estrenan en todo el mundo, claro. Pero ahora has adaptado West Side Story, ¿no? Que Sí. hemos hablado aquí en un programa. Y ¿eso no impone muchísimo? ¿El libreto es de Stephen Sondheim? No. Las canciones, las letras. Pero Las eso se letras. queda tal cual o también has metido ahí... Bueno, cuando traduces canciones o adaptas canciones, lo fundamental, yo es un trabajo que hago con mi hermano es músico, entonces lo hago con él. Lo fundamental para nosotros es respetar el número de sílabas, Claro. fundamental, porque si no cambias la melodía. Si tú metes una sílaba Claro. más, estás cambiando la melodía y la acentuación de las palabras. No decir botella, o sea, si es botella. Entonces ahí es que muchos autores españoles, algunos de los mejores letristas que tenemos en España, han cambiado acentuaciones constantemente. Vamos, una de las canciones más famosas, la canción seguramente más famosa de la música española del siglo XX tiene acentos cambiados. Entonces, eso yo creo que hay que intentar no hacerlo. No voy a hacer. No voy a... hay que intentar no hacerlo porque... Aquí se han dicho cosas No peores, puedes decir eso y Esto no lo escucha prácticamente nadie. Bueno, pero no, porque le admiro mucho además y no. Es de Mecano. Iba a decir Mecano fijo. O sea, Mecano ha puesto... No, es una canción más antigua. Bueno, Mediterráneo. Bueno, vale, suficiente. En Mediterráneo hay acentuaciones cambiadas. ¿Ah, sí? Sí. Y no, bueno, no pasa nada, Claro. pero yo creo que lo ideal es no cambiar la acentuación, porque suena mal. Entonces lo que nos planteamos es, vamos a respetar el número de sílabas y las acentuaciones. El número de sílabas es muy cabrón, porque los ingleses tienen muchísimos monosílabos. Yo tengo una lista con todos los monosílabos en castellano al lado del ordenador cuando traduzco canciones, porque los ingleses, la cantidad de verbos que tienen monosílabos es increíble. Es más económico, ¿no? O sea, Muchísimo más económico. O sea, con 4 sílabas los cabrones son capaces de decir unas cosas que nosotros necesitamos mucho más. Entonces, para nosotros es más importante mantener eso que hacer una traducción literal de la canción. Hay que coger el espíritu y ser un poquito más libre a la hora de... O sea, si intentas traducir el verso tal cual, vas a fracasar estrepitosamente. Y luego, además, el inglés es un idioma mucho menos duro que el castellano. I love you no suena bien, pero te quiero, hay algo ya un poco que... Las canciones más difíciles de traducir, por ejemplo, en West Side Story, yo lo pasé muy mal traduciendo Tonight y Somewhere. Muy mal. Porque son muy difíciles de traducir y que no suenen a una cursilada. Ya. Son muy cortitas, las puedes traducir en media hora, pero incluso poner en sílabas en media hora, pero luego para que eso no suene cursi, es muy complicado. ¿Tienes muchos sinónimos para corazón? Pues es que no hay. Entonces es que es muy difícil. Es muy complicado. Con lo que más sufres con las traducciones de las canciones es con el pero. Porque but es una sílaba y además siempre lo meten que empieza el... Entonces, generalmente cuando lo meten en la segunda... si es la segunda sílaba de la frase, que puede ser habitual, la tercera, de repente te cae un pero. Y claro, no podemos decir pero, o sea, es pero. Entonces, y siempre la tentación es utilizar el más como sinónimo. Pero claro, nadie utiliza De hecho, más. Pero el más sin ese, el Claro. más... Pero nadie lo usa. Como que Entonces- en el verdugo sale, ¿eh? Hay mucha manera de hablar de... o, Sí, hay en vez de decir, diálogo yo ahí pago buenísimo. yo. Y se entiende. Claro, a lo mejor en un musical no queda bonito. No, claro, tampoco podemos meter traducir, o sea, utilizar palabras en las traducciones que no se utilizan en el lenguaje coloquial Claro. también, porque si no suena que no te lo crees. Y West fue más fácil, por ejemplo, que Billy Elliot. Las canciones de Billy Elliot sí que nos costó mucho más hacerlas. Mucho más. Porque eran muy largas. Y las canciones de West son tan buenas que era muy fácil para el oído también saber exactamente dónde teníamos que entrar. Pero yo lo pasé mal con las canciones de amor. Sí. Lo que pasa es que hay un momento en edad en el que te rindes, dices, es que no puedo hacer otra cosa. Empiezas a buscar traducciones que han hecho por ahí, a ver cómo lo han hecho, y te encuentras cosas terroríficas, o sea, pero terribles. Pero y David, ¿cómo llegas al teatro? Porque tú en el momento de que mejor te van las cosas en cine, ¿tú tenías pensado hacer teatro desde siempre o Sí, surgió...? Yo conocía a la gente de Animalario, a Alberto, a Willy, cuando yo era muy joven. Yo hice un corto que se llamaba Piel Canela con 20 o 21 años y ya salían Alberto y Willy, Coté Soler, que era el protagonista del corto, me dijo, hay unos tíos en mi escuela que son buenísimos, a ver si los podemos meter en el corto.
Y fui a ver el teatro que hacían, que fue su primera función, que se llamaba Animalario. Todavía el grupo se llamaba Ración de Oreja y la función se llamaba Animalario. Luego ya cambiaron al nombre de Animalario. Era una función en la que estaban Natalie Poza, Ernesto Alterio, Willy Toledo y Alberto San Juan. Me fascinó. O sea, yo ahí salí... claro, yo había visto una obra solo de teatro en mi vida, creo, 2. Y había sido el alcalde de Zalamea con Jesús Puente. Yo vi ese montaje. Sí. De pequeño, sí. Vine con mis padres, vinimos a Madrid. Fue la primera vez que vi una obra de teatro así como profesional, ¿no? Que me llevó mi madre. Y de repente encontrarme con ese teatro fue como... Me explotó la cabeza. Yo no sé las veces que pude ver esa función. Y ya empecé a trabajar con ellos. Y yo trabajé de ayudante de Andrés Lima en varios montajes, que luego entró como director de Animalario, pero entró después. Y me acuerdo que terminé de rodar Días de Fútbol y cuando estaba montando Días de Fútbol estaba de ayudante de dirección de Andrés en la boda de Alejandro Llana. La boda, y ahí fui ayudante de Andrés. Y siempre me lo pasé muy bien con el teatro, me gustaba mucho. Lo que pasa es que mi formación como espectador es cinematográfica. O sea, yo de pequeño era... como el repelente niño Vicente, en cuanto a que estaba todo el día viendo películas, me aprendía todos los datos, que se me han ido olvidando todos, pero yo en mi casa había una enciclopedia de cine que compró mi madre y yo me la sabía de memoria. O sea, es que además yo entendía que como yo escuchaba Pumares en la radio y él sabía todos esos datos, tenía que yo a los 14, 15 años entendía que alguien que sabía de cine tenía que memorizar. El repelente niño Vicente, creación de Azcona. Sí, claro. En la Codorniz. Y entonces memorizaba y yo veía mucho cine, o sea, mucho. Pero al teatro yo me acerco más tarde, entonces también tardé más años en atreverme a dirigir. Y entro también a dirigir pelis. Teatro. O sea, yo empecé a hacer cortos con 20 años, dirigí muy joven Días de Fútbol, pero ¿te ofrecen dirigir después del éxito del Otro Lado de la Cama? ¿O tú ya tenías un guión preparado para, en cuanto lo pete como guionista? No, que va. A mí me ofrecen Días de Fútbol el día que se presenta El Otro Lado de la Cama. El día que se presenta el rodaje, fue en el Círculo de Bellas Artes, Ignacio Salazar, que trabajaba en Telecinco, me dijo, queremos que hagas tú una peli, porque yo intenté dirigir El Otro Lado de la Cama, lo que pasa es que, bueno, después de 2 años fue imposible sacarla adelante conmigo como director, además en una época en la que Telecinco no quería que se producir más óperas primas, porque les había ido mal con alguna, entonces de repente pues se vio que no iba a ser yo el director de... Es que además El Otro Lado de la Cama fue una película que tardó muchísimos años en levantarse, yo creo que estuvimos moviéndola fácil 3 años, nos dijeron que no en todos lados, porque como era musical y los únicos que apostaron fueron Guilán Baruá e Ignacio Salazar, que estaban en Telecinco Cinema en ese momento. Guilán sigue. Y fueron los que apostaron por ella. Entonces, de alguna manera también llegó a un acuerdo con ellos y con Emilio Martínez Lázaro de que me dejara estar involucrado en todo el proceso, y sí que estuve en todo el proceso del Otro Lado de la Cama, desde toda la preparación, el rodaje, los ensayos, el montaje, y ahí Emilio sí que me permitió estar. Porque le dijiste, quiero dirigir, déjame estar cerca. Sí, yo le dije. De hecho, yo vendí el guión del Otro Lado de la Cama con la condición de que me dejaran intervenir en el reparto, o sea, que fueran estos actores, Alberto, Willy y Ernesto, sobre todo. A Emilio le pareció perfecto desde el primer día. Y la segunda condición era que yo eligiera al director, o sea, como que puse una lista de 2 nombres, y Emilio fue el primero, o sea, no llegamos a llamar al segundo, o sea, que no, y porque quería que la dirigiera él. Porque yo había visto a Matu Camarrica en Los peores años de nuestra vida y creía que era el director que mejor podía hacer este tipo de comedias. Y Emilio dijo que sí, y sí le pedí en la reunión que tuve, por favor, déjame estar en el proceso, y él me dijo que sí, que absolutamente, y me pasé todo el proceso a su lado, vamos. Y cuando te ofrecen dirigir la primera, ¿sabías que ibas a ser el director clásico, elegante y transparente que te gustaba en las películas? ¿O te salió el ego de voy a hacer algo para empatar? Hombre, yo creo que... O sea... Yo es que cuando hice Días de Fútbol no sabía nada, realmente. O sea, y ahora con los años... Yo no había estudiado cine, realmente. Yo solo había hecho 2 cortos. O sea, mi formación... Yo lo que pasa es que era bastante lanzado y osado, porque no tenía ni puñetera idea. Y hice la peli un poco como pude. O sea, aparte, era un reparto gigante. Hice la peli como pude. O sea, el primer montaje eran 2 horas 45 y lo rodamos en 6 semanas. O sea, imagínate el material que sacábamos, ¿no? Y con una cámara, claro, porque un día me trajeron 2 cámaras y no supe qué hacer con ellas. O sea, que ahora dices, pues tampoco era tan difícil, ¿no? Pues una palmaking, ¿no? Sí, pero es que no supe qué hacer con ellas. Y me dijo Walter Prieto, que era mi ayudante, y dice, mejor no viene mañana, ¿no? Y sí, mejor.
Porque no sabía qué hacer. Entonces hice la peli. Sí tenía claro que quería rodar la peli con planos muy largos, también planos secuencias, y sí intentaba que no se notara que estaba detrás. O sea, y sí que con Kiko de la Rica, que era el director de foto, sí que a veces él intentaba como embellecer un poco el plano o hacer mejores encuadres. Decía, no, Kiko, no hagamos cosas bonitas. No hagamos cosas bonitas. Y él sí. Pero es que Kiko es la hostia, es buenísimo, además es un tío increíble. Pero sí tenía eso, que iban a ser planos secuencias porque tenía mucha gente dentro del plano y sobre todo queríamos que estuvieran todos juntos. Sí, no estaba mal pensado, sí. O sea, estaba pensado, sí, queríamos que estuvieran todos juntos, que funcionaran como una unidad, el grupo de los 7 chicos. Bueno, muy Berlanga. Sí, o sea, en esa época era mi influencia mayor, Berlanga, pero sin duda. Cuando has participado en películas tan taquilleras, ¿tienes después una especie de confianza potente en tu criterio? En plan, no me hagáis dudar porque yo sé lo que le gusta a la gente. A ver, yo era muy joven y tuve demasiado éxito muy pronto. O sea, porque el otro de la cama, yo tenía 26 años y con Días de Fútbol 27, eran las 2 primeras cosas que yo hice. Y en ese momento creo que el otro de la cama fue la tercera película más taquillera de la historia del cine español y Días de Fútbol creo que fue la quinta. Hicimos 2.800.000 espectadores con el otro lado de la cama y con Días de Fútbol 2.700.000. Además en una época en la que no se Telecinco no apoyaba las películas con el marketing como las empezó a apoyar años después. O sea, esto fue mucho antes. Entonces, lo que yo creo que me pasó es que tuve que ser bastante gilipollas, seguro. No quiero decir que no lo sea ahora, que también, pero en esa época seguro que debía ser para escucharme, claro, porque es imposible que no sientas que tienes... Claro. Pero la vida enseguida te pone en tu sitio, porque mi segunda película, o sea, luego sí escribí Los 2 lados de la cama, que tuvo menos éxito, pero yo creo que porque la fecha de estreno fue un error, y a pesar de eso creo que hizo 1,5 millones de espectadores. ¿Qué fecha? ¿Qué os es que fue pusieron? 24 de diciembre y 31 de diciembre, que eran sábados. Entonces estrenamos el viernes 23. Entonces, claro, fue como que te cargaste los 2 primeros fines de semana. Yo creo que ahí fue un error de selección, porque es una película que podía haber hecho más de lo que hizo, pero bueno. Mi siguiente película, que es Días de Cine, hizo menos de 100.000 espectadores, que es donde Luis Alegre coloca siempre la barrera entre las películas. Decía Luis Alegre, hay 2 tipos de películas, las que ven más de 100.000 espectadores y las que no llegan a 100.000. Entonces fue muy rápido, la hostia vino en 2 años o en 3. Entonces enseguida bajas a la tierra, o sea, no... Y sobre todo te das cuenta que le das igual a todo el mundo, porque nosotros cuando hicimos Días de Cine, como ya vimos que la película era muy marciana, en una idea que se me ocurrió a mí, que yo pensé que era una auténtica genialidad, que se demostró que no, claro, dije, hostia, vamos a llamarla Días de, para tirar del público de Días de Fútbol, porque había gente que había visto Días de Fútbol 15 y 20 veces. O sea, Días de Fútbol es una película que hay un grupo de gente que eran grandes fans, y dije, joder, por lo menos vamos a atraer a ese público, la teta, ¿no? hasta Pero que se quede seca. Dije, vamos a tener un primer buen fin de semana y luego sabemos que va a funcionar mal, pero, oye, el primer fin de semana que vaya bien. No fue a verla nadie. Entonces, claro, dices, joder, o sea, nadie sabe quién soy y a nadie le importa una mierda. ¿Había un Días de tenis en la...? Había un día... Días de badminton. Teníamos días, alguna idea de hacer alguna más, sí. Días de... Hablamos de hacer alguna de bandas en el circuito este de los pueblos y tal. O sea, sí que había... pero claro, ¿no? ¿De bandas de música? Sí, eso lo teníamos ahí pensado. Y alguna más, pero no, se cortó. Una pena, porque yo creo que podíamos haber hecho alguna peli más juntos, sobre todo porque creo que trabajábamos bien juntos. Luego Animalario también se fue como... Cada uno por... Sí, diseminando pero... No sé, es que lo del éxito es como tan efímero que... Pero tuviste como una especie de imagen clarísima de crisis, en plan, no sé, o sea, lloviendo y tú viendo los datos en el periódico. Con un frac y una chistera a la salida del estreno. Mira, igual que tengo el recuerdo clarísimo de cuando a mí me llaman, porque claro, en esa época todavía las taquillas no tardaban más en dártelas, no te las daban por la mañana. Yo me acuerdo que yo estaba en la Abadía, que estrenaba Animalario, pornografía barata, que ahí trabajé, no trabajé de ayudante, pero bueno, estuve involucrado también en esa obra de Andrés. Y estaba en la Abadía, en el Teatro de la Abadía, y me llamó Tomás Cimadevilla, el productor, que estaban en San Sebastián y se habían cruzado con los de Buenavista, o sea, se habían cruzado con ellos, ni siquiera les habían dado el dato. Esto es 2003. Y me dijo, vamos segundos en el fin de semana. Y la sensación es, yo estaba sentado en un banco, creo que todavía recuerdo la sensación de relajación. Ya teníamos como
como buena sensación porque ese fin de semana la gente empezó a llamar, había algún cine que había estado lleno, pero cuando me dijeron que la película había ido bien, mi sensación fue, voy a poder hacer 2 películas más. Claro. Fue mi sensación, o sea, voy a poder hacer 2 películas más. Bueno, he hecho 3 más. No sé si habrá una cuarta, porque luego no han ido bien las demás, ¿no? Pero en cambio, en días de cine, sí, o sea, la llamada del... Ahí ya sí que las taquillas ya nos informaban antes. La llamada... Ya sabíamos el viernes que no estaba funcionando. Ya sabíamos que las críticas iban a ser terribles. No hubo nada de apoyo de la prensa. Fue muy duro, para Tomás y para mí. Porque de repente hubo cierta sensación también de que, joder, que iban un poco a por nosotros. O sea, por ejemplo, bueno, digo, El País no informó de que se estrenaba la película. O sea, yo venía a describir El otro lado de la cama, Los dos lados de la cama y Días de fútbol. Te pueden gustar o no, pero habían sido grandes éxitos y de alguna manera yo creo que habían sido películas Claro. ¿Pero crees que era por intereses empresariales? No, simplemente no les interesaba nada, o sea, no les interesa nada. Bollero entonces, estaba por ahí a por uvas. Creo que ni siquiera estaba Bollero todavía, pero entonces la excusa fue que al crítico, el que iba a hacer la crítica no le había gustado la peli y fue como, bueno, sí te puede horrorizar la peli, pero creo que tienes que sacar la reseña, ¿no? O sea, ¿preferirías una reseña demoledora a...? No, es que la crítica ya apareció. La crítica demoledora apareció. Ah, vale. Lo que no apareció era la noticia de que se estrenaba la película. Entonces, fueron cosas duras. O sea, que el periódico con más tirada de España estrena su segunda película después de que tú crees que has hecho cosas que han llegado. Pues no, te das cuenta que no importas una mierda. Y luego hubo un ensañamiento, joder, hubo un crítico, creo que tengo el récord, esto siempre lo hablo con mis amigos cuando se quejan de críticas y tal, digo, a ver, a mí un crítico me deseó la muerte. ¿Qué? Un crítico, alguien en un blog puso, espero que con esta película haya llegado la hora de David Serrano y que esta hora sea la hora de su muerte. Y mira, Madre me equivoqué. mía. Bueno, Y mira ahora, en cebollas verdes. Sí, muerte artística. No, hombre, no, ¿qué dices? Va. Y además... Y otro puso también, después de ver la película, es que tengo ganas de pedirle a David Serrano el teléfono de su camello. De verdad. O sea, es que... Qué asco de gente. Pero eso también está bien, eso de decir, claro, es que lo que decías tú, si solo pruebas la miel, al final eres un semidios que va flotando la miel duró muy poco, o sea, duró muy poco. ¿Y no estás más feliz ahora, habiendo probado las dos cosas? No hay ninguna necesidad, o sea, lo ideal sería ir de éxito en éxito, y si eres un gilipollas da igual. Tampoco el fracaso te hace más inteligente, o sea, simplemente te hace más duro. No, te hace como más callado, a lo mejor, o sea, ser un poco menos bocazas, pero tampoco te conviertes en una persona más lista por fracasar, o sea, y lo que te hace es tener menos dinero y poder hacer menos cosas. Hay mucha gente que mira por encima del hombro porque ha fracasado muchas veces. O sea, este halo del claro. Y algunos que se regodean un poco. Yo me contaron de un director que fue a pitchar su proyecto y poco más o menos dijo, a ver, mis últimas películas, yo ya sé que mis películas no funcionan, pero es que yo estoy muy cómodo en el fracaso. Y digo, hombre, estás vendiendo una película. Sí, me puedo imaginar hasta quién es, pero pues es típico de un director que conozco, pero mira, al final lo importante es seguir trabajando, claro, poder vivir de esto, claro, y poder pasártelo bien en lo que haces. O sea, yo personalmente en los últimos años donde mejor me lo paso es en el teatro y dando clase a niños porque, como dice Billy Elliot, tuve que abrir una escuela para formar a los niños y después ahora lo he vuelto a hacer con los mismos niños. Estamos montando Gris, que va a ser el primer montaje de Gris con adolescentes. Entonces tienen entre 15 y 19 años los chicos que lo van a hacer. ¿Hay un papel para una treintañera con gafas? No, porque lo vamos a hacer con adolescentes. Y eso lo disfruto mucho e intento hacer las cosas con las que me lo paso bien y mira, si van bien, bien, y si no van bien, pues de repente tienes éxito con cosas muy raras. O sea, hace 4 años me llamaron de las GAE que querían hacer El otro lado de la cama porque se hizo una versión de teatro y se estrenó en bastantes países en Argentina. Dije, ¿ahora? No, te ofrecen tanto de adelanto y porcentaje. Dije, mira, pilla un buen adelanto, o sea, peleemos un buen adelanto y olvídate del porcentaje, lo que sea del porcentaje da igual, porque esto lo van a ver 4 gatos. El otro lado de la cama, en 2017 o 16, ha hecho 350.000 espectadores. Ay. De repente lo cogió un actor muy conocido y de repente se convirtió en un fenómeno y dices, y en Argentina me convertí en un autor exitoso sin saberlo prácticamente. Entonces fui a Buenos Aires de viaje después de haber estado trabajando ya hace 7 años y de repente productores que hace 7 años no me hacían ni caso ni podía acceder a ellos. Estuve el año pasado y era como
todos me querían ver y todos querían quedar conmigo, porque simplemente un señor hace el otro de la cama y se convierte en un éxito en 2017, 2018. Es una cosa... Tiene que ser difícil no quedarse un poco cucú con tanta variación de opinión externa, ¿no? O sea, que pueda ser la leche, pero al año siguiente eres un don nadie y te desean la muerte. Sí. Como al final, yo creo que o tienes cierto desapego por la validación externa A o lo ti vas a eso no te pasar pasará, mal. Ana. Hay que intentar no tener mucho apego por tus obras. Yo creo que eso en general es una cosa que he aprendido también. O sea, no encariñarte mucho y luego trabajar en bastantes cosas a la vez. Porque si te pegas una hostia muy gorda, Sí. puedes pensar que la siguiente que viene pronto te va a ir mejor. Yo creo que eso es súper sano. O sea, lo ideal, siempre piensas, ¿no? Lo ideal sería escribir solo un guión a la vez o dirigir solo una obra al año. No. Porque como te vaya mal con ese guión y con esa obra, te hundes. En cambio, si estás trabajando en varias cosas, creo que al final es lo más sano para la cabeza. A mí unos chavales de un colegio de Almería nos pidieron permiso para hacer un musical de promoción fantasma. ¿Ah, sí? En la hora de fin de curso. Les pedí 300.000 euros. No hagas eso. Bueno, pues ¿lo quieres? Es tuyo, págame. Pobrecillos, querían hacerlo. Bueno, Imagínate- haberlo pensado antes. Imagínate que se convierte en un éxito y tienes ahí tu porcentaje de taquilla y al final has perdido esos 500.000 que podían haber hecho. Vi el casting de caras. Pues la Había verdad un es niño que gordo, eso creo no que iba a de dar. Promoción Fantasma se puede hacer un buen musical. Bueno, Sí, pues, totalmente. Hablemos. Se puede hacer un buen musical, sí. Además, pues oye, Bueno, Vaya. Viniste Aquí- invitado y ¿Tenéis has, los derechos y has vosotros salido o no? con un éxito. ¿tenéis los derechos vosotros o no? Bueno, podemos hablar. Semillitas de éxito en cebollas verdes. No tengo los derechos. Algo tengo por ahí. Antes de acabar, me he traído esto para dar envidia, que es Sí, qué una edición tan joya bonita. de mi DVD-teca, que es porque hablábamos de que Berlanga no es nada conocido en el extranjero. ¿Y por qué? Bueno, mira, esta es la edición Criterion que han sacado. El Criterion Collection es el sello más prestigioso de DVDs. Trabajan con la Fundación de Restauración de Clásicos de Scorsese y de Spielberg y tal. Y es la primera vez que se lanza El Verdugo en el mercado americano. Y han hecho una introducción exprofeso de Pedro Almodóvar. Y Almodóvar, básicamente presentando a los americanos a Berlanga, les intenta decir, es el cineasta más importante en España junto a Buñuel. Todo el cine español viene de Buñuel y de Berlanga y nunca ha entendido por qué Buñuel es adorado en todo el mundo y Berlanga no. Y el tío dice, yo creo que es hay tanta gente hablando a la vez en todos los planos que es imposible de subtitular. Porque los españoles hablamos así, muy alto, muy ruidoso, todos a la vez. Y dice que eso se pierde. Bueno, es una teoría, no sé. A lo mejor también que hiciera comedia, ¿no? Que siempre es... Claro, dicen que viaja mal y tal, pero Y que además siempre es como... Siempre tiene consideración de... Como de menos importancia, ¿no? De cine menos... yo menos- creo que sí, es menos importante. yo creo que es cuestión de tiempo a que lo descubran. Igual que la comedia Pero italiana. ganó un premio en el Festival de Venecia, he leído ahora. Sí, llegó. Y como Bienvenidos de- en Marshall también se vio en Cannes, o sea Sí. que... Pero es como que se ha ido olvidando, ¿no? Estás en... Mira, estaba en Londres el otro día en el Instituto de Cine y en la DBTeca. Sí. Había películas de un montón de directores españoles y no había ninguna de Berlanga. ¿Sabes quién es súper fan de Berlanga y de esta? Alexander Payne. Claro, sí. Pero Alexander Payne es un tipo que habla español, ¿no? Que ha Estudió en vivido aquí, Salamanca claro, y o tal. sea, Pero es- bueno, el tío está haciendo como lobby para... De hecho, creo que es uno de los que metió presión para Ah. que sacasen esta edición y tal. Y tiene un documental precioso que se llama Un mal español. Se refiere al Consejo de Ministros en que... porque Berlanga mosqueaba mucho, claro, al franquismo. No sabían nunca tal. Y él contaba una vez que en una de sus pelis hay un plano de la Gran Vía y salían dos curas. Y se ve que uno de los censores dice, ¡ahí hay dos curas! Y dice, ya, pero ¿qué quiere decir? No sé, pero algo seguro que quiere decir algo. Y entonces estaba en un consejo de ministros y le dicen a Franco, se va a estrenar El Verdugo y tal, algo tendríamos que hacer porque yo creo que Berlanga es comunista. Y otro le dice, no, yo creo que es anarquista. Y Franco dijo, no os equivoquéis, Berlanga no es anarquista ni es comunista, es algo mucho peor. Berlanga es un mal español. Joder. Ostras. Y me recuerda que ahora todavía a día de hoy hay mucha gente que da carnes de buenos y malos Este españoles. es como el de tu blog, el de la crítica de tu blog, Franco.
Supéralo, David. Ese es un- Pero no le deseo la muerte. No, hombre, claro, pero No le deseo la muerte, ahí te tengo el récord, pero ¿eh? eso te pasa por leer. ¿No tendrás alertas de Google de tu nombre? esto me lo mandaron. O sea, Ah, yo no leo. joder, o sea, pero eso- qué cabrones. Sí, ya con los años, o sea, no leo nada. O sea, bueno, leo cuando sé que van a ser buenas, pero cuando empiezo a leer una crítica que va a ser muy negativa, no la leo. O sea, o me hacen una criba antes. Yo lo porque ¿para intento, qué? pero Ana me las manda todas. No, y algún amigo cabrón, Ya. o sea, tenemos que hablar, nos hicieron una crítica horrible. Y Diego San José la leyó una noche, estaba descojonándose de ella y me la intentaba leer todo el rato y digo, que no me la leas, tío, que no. Y el cabrón dice, no, léela, escucha lo que te están diciendo. Y digo, no, que te lo están diciendo a ti también. Y el cabrón me la intentaba y yo dije, no la leo, no la pienso leer. Y no la he leído. De hecho, se lo digo a gente, digo, léela. Y yo no sé lo que dice exactamente. El otro día en una cena con amigos también estaban hablando de a quién le habían hecho la peor crítica. Y digo, creo que esta debe ser de las más altas. También es muy bonito cuando están hablando de otra película y empiezan a hablar mal de una tuya. O sea, eso me ha pasado con Días de Fútbol varias veces. Esto me parece de una Pero- mala educación. pero A es mí hay increíble. gente que lo primero que hacen cuando me conocen es decir la peli que no les gusta de las que he hecho. Bueno, pero por lo menos te están conociendo a ti. Pero imagínate que conocen a otra persona y dicen, pues hay una película de Adolfo que es terrible. Ya. Pero eso me ha pasado viendo una película española que están haciendo una crítica y decían, es muy mala, pero están en una crítica en el país, ¿eh? Es muy mala, pero no es tan mala como Días de Fútbol. Ay. Digo, Totalmente gratuito. O sea, pero ¿esto qué es? Y además era una película bastante peor que Días de Fútbol, objetivamente. Pero el cabrón, digo, ¿pero cómo puede ser tan mala persona? ¿Por qué me tengo que levantar yo con el periódico leyéndolo y encontrarme con esto? Si ya la pusiste muy mal en su día. Pero bueno, son cosas que... Que les den, David. Que les den. Sí, hay que asumirlo y ya está. Si puedo lanzar un mensaje al espacio exterior es ese, que os den a todos. Sí, da más o menos igual, ¿no? Bueno, David, muchísimas gracias por venir a vernos. No, gracias a vosotros. Si te sirve, yo creo que este podcast está muy bien. Esta entrevista ¿Ah, sí? me ha gustado No va a mucho. ser Tu mi negro actuación, de no muerte. busques tu los actuación me ha comentarios, gustado por si mucho. acaso no busques los pero no, comentarios. estás loco, no, ni hablar. O sea, lo que sí hago de vez en cuando es leer los comentarios que hace la gente en los periódicos digitales cuando sale cualquier noticia relacionada con la cultura. Es increíble. O sea, es Ya, Es me imagino. espectacular. Todo Ya, bueno. pero es increíble. O sea, es que, entonces ya me hago una idea de lo que pueden decirme a mí. No, ningún interés. Bueno. Ningún interés. Pues nada, capamos los comentarios de este episodio y ya está. David Serrano, muchísimas gracias. Vuelve cuando quieras. Gracias a vosotros cuando me invitéis. Genial. Volvemos enseguida. Es la hora del chocolate del loro de Ana Bollero. Ana, tengo que hacerte una pregunta. Hemos visto en El Verdugo algunas casas de cómo vivía la gente antes. Sí. ¿Cuál ha sido tu peor piso? Mi peor piso. ¿Alguno que sea horrible? La La verdad. verdad es que has tenido suerte. He visto... ¿Suerte? Sí, he visitado algunos de tus pisos y eran todos bastante majos. Sí, pero no me han caído así de repente. No he ido por la calle y subiendo a un piso. He hecho grandes investigaciones. ¿Te consideras que eres una Buen persona ojo. talentosa para encontrar vivienda? Buen ojo pisero. ¿Te refieres? ¿Tienes buen ojo? Sí, ¿Sí? creo que sí. ¿En qué consiste la búsqueda? O sea, ¿le echas muchas horas, meses, No, pateas mucho? la verdad es que no. ¿Es pura chamba? ¿Has hecho el clásico de entrar a preguntar al portero? Hay gente que Sí. soborna a porteros. Que esto yo no lo ¿Soborna sabía. porteros? Sí, soborna a porteros. Pero ¿quién va o sea, ¿qué clase de negocio es ese? En el que palmas dinero antes de conseguir nada. Bueno, se llama invertir. Ya Ya. sé que es algo que no concibes, Ya. pero... sí, me han dicho que van a porteros de fincas de barrio y si se entera de algo, aquí tiene. Ya, pues no, yo no. Ya me Yo voy imagino. bastante rápido, o sea, llego, es una joya, siento... Bueno, con el piso anterior, ahora que lo dices, me pasó todo lo contrario. Cuando en los pisos en los que he estado ha sido más bien como pálpito de, vale, el piso está guay, esto está bien, o más o menos lo que me puedo permitir es esto, pero con el anterior piso fue justamente lo contrario. O sea, yo no quería mudarme ahí, a la zona, ¿Sí? entré, el piso era muy guay y fue como una especie de sensación muy rara de conflicto interior porque era como el piso es evidentemente muy guay, pero a la vez para mí era como piso que quería que fuera piso perdedor Porque no querías mudarte ahí. porque me recordaba Alcorcón.
Me recordaba Alcorcón ese barrio. Entonces era como de yo quiero estar en Madrid y... Porque había muchos yonkis. No, Había al un revés. parque rodeado. Al revés, porque había piscinas, había pisos, comunidades, Sí. gente con carrito. Entonces Sí. ahí me daba mal rollo eso. Porque Ya. a mí, pues eso, no sé, era como... Que odias a la gente Gente feliz. que vive bien y feliz, Sí. uf, qué mal rollo. Sí. ¿Por qué no vivir en eso? Sí. Y entonces era como... No quiero vivir aquí porque es como, jo, me fui al Corcón para vivir ahí en plan bohemia. Ya. Y según entré fue como el piso me iba poniendo contra las esquinas, como en la peli El Verdugo. Y entonces, y un poco fue así. El piso te hizo bullying. Te juro que, o sea, fue como... esa escena de llevándole al matadero, al verdugo, Sí. para mí fue cuando tuve que decirle al señor de la inmobiliaria, te voy a dar la señal. Porque era como de, es que, o sea, me ha ganado por KO el piso. Y luego al día siguiente fue muy guay. O sea, ya lo he superado eso. Pero fue una sensación extraña de prejuicios contra la realidad. Y a la vez yo como conocerme a mí misma de, ahora no quieres esto, pero es que claramente no puedes dejar esto escapar. Te vas a arrepentir toda tu vida. Tampoco que sea un palacio, pero que está muy bien. Y cuando te quedaste con ese piso, es verdad que luego formaste una familia, te convertiste en empleada de banca, ¿no? Y abriste un fondo de pensiones, Claro, claro. ibas a veranear a Almería. Pues algo con rulos. Y entonces no guardas mal recuerdo de ninguno de tus pisos. El primer piso en el que estuve al llegar a Madrid era una guardilla de Dickens. Claro, claro, pero Era una es que... guardilla de Oliver Twist. Era horrible. Pero es que tú le das mucha importancia a otras cosas que no son el piso. O sea, yo dices, ¿por qué tienes buen ojo con el piso? Bueno, pues porque No, miro no, el piso. Perdona. Miro el piso. No quieres- miro... ¿Qué quieres decir? Pues que a ver, pues tú eligiendo esa guardilla... Es verdad que estás- tenía enfrente la librería Antonio Machado. Claro. Es que Estaba encima del Búho Real cuando promocionaba grandes artistas de la canción española. Claro. Y tú todos los meses pagando eso. No, En la lugar de verdad es decir, que pagaba ¿qué poco. orientación Te tiene digo esto? que pagaba poco, sí. ¿Se ventila? Tenía que ducharme sentado, pero oye, no todo va a ser... No era Buckingham Palace. ¿Piensas que este poder de detectar buenos pisos no te va a abandonar nunca? Sí. Nunca te he visto más segura de nada. Sí, además... Sí, o sea, hay mucha gente que lo hace, no lo digo en plan como de mi hobby raro. Esto lo hace mucha gente. Me gusta mucho ver en Idealista pisos. Ir como... Incluso cuando ya estás asentada. No, o sea, pero yo miro pisos, ¿no sabes? Constantemente. Pero además puedo mirar Pero sí es casas súper de... estresante y horrible. Ya, pero es como... O sea, es una cosa que harás en la vida una vez. Entonces, más te vale estar preparado. Y a mí me gusta... ¿Cómo que una vez? Es que para mí, ver pisos en Idealista es como jugar a videojuegos. Sí. Porque aunque me maten, ¿sabes? No pasa nada, es todo ficción. Estás enganchada. Me gusta verlos, me gusta pensar, vale, ¿cuál es el problema? Este es caro, este es barato, Sí. La zona, tal, la orientación, es como preparada para cualquier tipo de... Eventualidad. timo, para que cuando llegue el auténtico, el amor verdadero, si es que ocurre, Sí. de piso, pues lo compre y sea bueno. ¿Sabes lo que yo busco en un piso? Que esté encima del búho real. Que tenga buena posibilidad de fuga. Ahora me preocupa mucho tener fugas, tener espacios para poder escaparme. Porque ahora estoy en una oficina, ¿no? Y entonces estoy en un despachito, en una oficina muy grande, y estoy trabajando al fondo de la oficina, ¿vale? Entonces ahora mi miedo es... o sea, estoy a gusto porque es el último reducto de esa oficina. Entonces, si hay un Charlie Hebdo, estoy bien para salir por patas. Ajá. Entonces hay un ventanuco que da a un techado y ya tengo avisado a Cristóbal de que si entran unos terroristas hay que hacer el plan Antonio Anglés de saltar al techado y echar a correr. Eres la única persona que conozco que diría en una misma frase ventanuco y techado. O sea, no conozco a nadie que conozca esas palabras. Hay que pensar, o sea, el plan de fuga no va reñido con un buen léxico. Entonces, mi plan es ese. Yo siempre un ventanuco, así como bien apañado,
Y si escucho... Es que lo siento, dices ventanuco y huir y me imagino un gato gordo enganchado en la gatera en la mitad, Buah, que pues no puede Pues salir. le dedico a esto horas del día. Lo que menos hago es escribir. Si le dedicase a la escritura lo que le dedico a planes de fuga, tendría ya 3 Goyas. Tú haciendo planes de fuga, yo en Idealista, viendo casas en Segovia. Pero además es que date cuenta, en mi fantasía paso de víctima de Charlie Hebdo a Antonio Anglés en 5 minutos. No tiene sentido, pero bueno, yo cojo de aquí y de allá lo que puedo. El caso es sobrevivir, el caso es escapar. Una pregunta, ¿y este estudio qué fuga tiene? ¿Va bien o no? ¿Qué estudio? El estudio en el que estamos ahora grabando un podcast. Terrible, ¿Sí? terrible. ¿Aquí nos pillan? Aquí, vamos, caeríamos como moscas. Queríamos como Ahora que lo moscas. has dicho, la verdad es que tengo claro lo que haría. Si entrara por ahí un terrorista... Le pedirías un selfie. Le pedirías, tienes 15 minutos para hablar en el chocolate del loro y luego te haces un selfie, es que vamos cortos. No, pero creo que saltaría por encima del sofá, tropezaría con el telón, pero saldría como una ratilla. Ese ventanuco no da ningún techado y tiene poco... tiene muy mal plan de fuga. Entre todas las cosas nefastas que tiene este estudio, súmale esta. Moriríamos como ratas. Bueno, tengo otro poder que no conoces, que te lo cuento otro día si quieres. Soy increíblemente buena negociando con alguien que tiene malas intenciones. ¿Qué? Esto no tiene sentido. Mira, no pienso abrir ese melón. Eso ya me lo cuentas otro día. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a David Serrano, gracias a Luis García Berlanga, Rafael Azcona. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós.